El hambre estacional consiste en un periodo de deterioro recurrente de la situación alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables. Este periodo puede extenderse debido a los efectos de eventos climáticos extremos como el fenómeno del Niño, que provoca pérdidas en los cultivos de granos básicos, afectando a los pequeños agricultores. La desnutrición aguda infantil es utilizada como indicador de los impactos severos de este problema. En el corredor seco de Guatemala, la incidencia de casos de desnutrición aguda infantil coincide con 3 eventos recurrentes. A. El período de hambre estacional en los hogares de pequeños agricultores por agotarse las reservas de granos básicos, abril a agosto. B. La finalización del periodo de trabajo temporal de cosecha de café, caña y cardamomo, noviembre a marzo. Y C. La estación lluviosa, mayo a septiembre, con sus efectos sobre el acceso a agua segura para consumo humano y la presencia de enfermedades infecciosas, principalmente diarreas. El evento del Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento de la superficie del Océano Pacífico, en un grado mayor de lo normal, lo que se relaciona generalmente a disminución de las lluvias. Por otro lado, la Niña está asociada al enfriamiento del mar y propicia el incremento de las lluvias. Las predicciones de los modelos internacionales indican que existe posibilidad de la formación de un evento, el Niño, de categoría débil a moderado, para el segundo trimestre de la época lluviosa, lo cual podría provocar déficit de lluvia. En el período 2012-2016, la producción de granos básicos de los agricultores del corredor seco fue afectada por un déficit de lluvias, asociado con el fenómeno del Niño. La probabilidad de formación de El Niño en el 2017 podría provocar déficit de lluvia y afectar el desarrollo de los cultivos de granos básicos de los pequeños agricultores del corredor seco. Para atender este problema, el gobierno diseñó el Plan de Respuesta para la Atención del Hambre Estacional. Este plan tiene como objetivo contribuir en la mitigación de los efectos del hambre estacional en los municipios del corredor seco y en otros municipios afectados por eventos climáticos extremos y fortalecer las capacidades productivas de los hogares durante ese periodo para incrementar la disponibilidad y el acceso a los alimentos. El Niño en el 2017 podría provocar déficit de lluvia y afectar el desarrollo de los cultivos de granos básicos. Saludos amigos, bienvenidos a un programa más de CESAN Informativo Televisión. En esta oportunidad vamos a platicar de un tema importante para lo que es la seguridad alimentaria y nutricional, como lo es el Plan de Respuesta de Atención al Hambre Estacional 2017. Para hablar de esta temática nos acompaña el licenciado Juan Roberto Mendoza, de la Dirección de Planificación y Monitoreo de CESAN. Bienvenido, Juan Roberto. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Roberto, como hemos visto en el previo al programa, se habla sobre lo que son los fenómenos que afectan el país, especialmente el fenómeno del Niño. ¿Podemos empezar hablando un poquito acerca de lo que es el hambre estacional en Guatemala directamente? Con mucho gusto. Cuando hablamos del hambre estacional nos referimos a un periodo que abarca desde abril a agosto de cada año. Este fenómeno ocurre casi todos los años porque se refiere a que las reservas de granos básicos en los agricultores de infrasubsistencia se termina durante ese periodo y ellos vuelven a acumular reservas cuando sale la próxima cosecha. Por lo tanto, en este periodo deben recibir asistencia de parte del gobierno para poder satisfacer sus necesidades de alimentación. Es importante resaltar que este periodo de hambre estacional se puede prolongar si, por ejemplo, ocurre un fenómeno como el Niño, que ya todos conocemos, se ha ido a mencionar, porque este fenómeno está relacionado con déficit de lluvia. Por lo tanto, la canícula que ocurre todos los años en el mes de julio se puede prolongar. Es decir, que no llueve mucho. Cuando hablamos de prolongación de la canícula, disminuye la cantidad de lluvia que cae, ya sea por un día o pueden pasar varios días sin que llueva. Entonces eso afecta el desarrollo de los cultivos de granos básicos de estos pequeños agricultores y pueden perder una parte de sus cultivos o el 100% de estos. Para atender este tema, sabemos que en el país se desarrolla el Plan de Respuesta de Atención al Hambre Estacional. ¿A qué se refiere esto, Juan Roberto? ¿Y desde hace cuánto tiempo se viene trabajando? Bueno, esto se viene trabajando desde que yo tengo conocimiento del plan y desde que empecé a trabajar en la Secretaría
de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 2010, se viene realizando este plan para atender a esa población que es altamente vulnerable a impactos de eventos climáticos extremos, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que está asociado a déficit de lluvia. En este plan, las instituciones de gobierno coordinadas por la CESAN planifican las acciones que van a hacer para atender a estas familias, y el periodo de ejecución es un año. ¿Qué acciones se contemplan dentro de este plan, Juan Roberto? En el plan que tenemos para este año tenemos acciones para prevenir la mortalidad por desnutrición aguda. También tenemos acciones para incrementar la disponibilidad y el acceso a los alimentos de estos pequeños agricultores. Tenemos acciones enfocadas hacia la asistencia humanitaria, que básicamente puede ser a través de darles una ración de alimentos o transferencias monetarias condicionadas. También tenemos acciones de agua y saneamiento, porque en este periodo asociado a las lluvias incrementan los casos de diarreas en los niños menores de 5 años. También una acción muy importante que este año es bastante novedoso es la armonización de acciones con la cooperación internacional, con el propósito de articular las acciones que la cooperación internacional hace y que nos enfoquemos hacia atender el mismo grupo objetivo, que no estemos repitiendo acciones con la misma familia, sino que todos nos enfoquemos a ese objetivo y que hagamos las cosas de manera integral. Se habla de un tema importante, lo que es la planificación. Sabemos que el periodo de hambre estacional inicia a partir de marzo aproximadamente, pero previo a esto se tiene todo el tema de planificación y las acciones que se van a definir para este plan, Roberto. Sí, la planificación empieza desde enero para identificar qué acciones se van a hacer. Básicamente nos enfocamos a identificar acciones que están plasmadas en el POA-SAN de cada institución de gobierno, porque esas acciones tienen un presupuesto vinculado. Por lo tanto, eso nos ayuda a garantizar que las acciones se van a realizar. De igual manera, cuando se hace la armonización con la cooperación internacional, los técnicos de esas instituciones de la cooperación nos dieron información de programas y proyectos que están ejecutando y que tienen un presupuesto asignado. En cuanto a los actores, ¿existen otros ministerios, secretarías involucrados en este tema? De parte del gobierno, principalmente está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la CESAN como la institución que coordina y articula todas estas acciones del plan. ¿Cómo se definen las acciones? En este caso, ¿qué le corresponde a cada institución? Si nos vamos al Ministerio de Salud, allí tomamos en cuenta todas las acciones encaminadas a hacer la vigilancia de la desnutrición aguda, la prevención y tratamiento de casos de desnutrición aguda, asegurar que estén todos los insumos para la ventana de los 1000 días, porque estas acciones ayudan a prevenir la morbilidad por desnutrición aguda. También en el tema de agua y saneamiento tiene un papel importante el Ministerio de Salud, pero desde el punto de vista de la educación hacia las madres. Por lado del Ministerio de Agricultura está toda la asistencia técnica para los pequeños agricultores, de cómo mejorar la productividad de sus cultivos de granos básicos, pero también el Ministerio de Agricultura, a través del BISAN, brinda asistencia alimentaria a estas familias que son afectadas por el hambre estacional. Y por el lado del Ministerio de Desarrollo Social están las transferencias monetarias condicionadas. Y si hablamos de CESAN, pues de acuerdo con la ley, su rol es coordinar y articular para que las acciones se hagan de la mejor manera. ¿Alguna participación de autoridades, en este caso locales, municipales, dentro del plan? Sí, en la parte de coordinación a nivel local, nosotros nos enfocamos a fortalecer el rol de las comisiones municipales de SAN, porque precisamente en las COMUSAN participan los representantes de las instituciones de gobierno que participan en la ejecución directa del plan,
pero también participan representantes de la cooperación internacional que ejecutan programas y proyectos en cada territorio. Entonces toda la coordinación se va a hacer a través de las Comusan, y porque ahí quien lidera, quien rige la Comusan es el alcalde municipal. Entonces de esta manera se involucra al alcalde para que él participe en la ejecución de las acciones que van a beneficiar a la población de su municipio. ¿Este plan se socializa hasta este nivel? ¿Ellos tienen conocimiento de esas acciones y lo que conlleva el plan? No, porque el plan va a ser representado ante el CONASAN, porque es el máximo ente coordinador a nivel nacional de toda la temática de seguridad alimentaria y nutricional. Una vez el CONASAN apruebe el plan, entonces ya empieza a socializar con los representantes de cada ministerio y cada cooperante involucrado, y también con los alcaldes municipales en cada municipio. No se hizo en esta fase, solo se socializó el plan con las instituciones de gobierno que van a ejecutar acciones y con los cooperantes, porque queríamos recoger insumos fundamentales para enriquecer el plan, y solo se socializó con funcionarios y técnicos de gobierno. La parte de socialización a nivel local se va a realizar cuando ya el plan esté aprobado por el CONASAN, porque es el documento final que hay que ejecutar. Gracias, Roberto. Sabemos que el país tiene algunas zonas, se puede decir, priorizadas o focalizadas, donde se intensifican más estas acciones para este año. ¿Cuáles son estas zonas que se tienen contempladas? El hambre estacional afecta usualmente a los municipios que están en el corredor seco de Guatemala. Desafortunadamente, el listado de municipios afectados por el hambre estacional no está actualizado. Por lo tanto, en esta ocasión, como parte de la coordinación que se hizo con la cooperación internacional, FUSNET nos aportó un mapa que refleja el efecto de 3 años de déficit de lluvia y sequía que ha ocurrido en el corredor seco y en otros municipios que no están en esa clasificación. Por lo tanto, la focalización del plan va a ser en primera instancia a los municipios del corredor seco, pero también se van a realizar acciones en municipios que no están en este listado, pero que han sufrido los efectos de los eventos climáticos extremos. Gracias, Juan Roberto. Gracias por estar en sintonía de CESAN Informativo Televisión. El tema de hoy es el Plan de Respuesta para la Atención del Hambre Estacional 2017. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Haga clic con nosotros. Búsquenos en YouTube como CESAN GT. Toda la información generada a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en www.sinsan.gov.gt y www.cesan.gov.gt. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de CESAN News Televisión. El Plan de Respuesta para la Atención del Hambre Estacional 2017 es el tema de hoy. Para eso nos acompaña el licenciado Juan Roberto Mendoza, de la Dirección de Planificación y Monitoreo de CESAN. Asimismo, Juan Roberto, sabemos que también coordina lo que es el Comité de Pronóstico en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Platíquenos sobre la relación que tiene este tema con lo que es el Plan de Hambre Estacional. Efectivamente, el pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional es parte del sistema de alerta temprana en SAN, que se maneja en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Tenemos ya experiencia de varios años en este pronóstico. El proceso empezó en el 2009 y desde entonces, cuando vine a trabajar a la CESAN en 2010, me dieron la responsabilidad de coordinar el comité de pronóstico. Este comité se reúne cada mes y medio para analizar las variables que están relacionadas con el incremento de casos de desnutrición aguda en menores de 5 años. Estos temas son, por ejemplo, el comportamiento de las lluvias, los precios de granos básicos tanto al mayorista, al consumidor y al productor, las reservas de granos básicos de los pequeños agricultores y los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años.
La información que nosotros analizamos es información oficial. Si estamos hablando de comportamiento de lluvias, el ente rector es el INSIBUME. Si hablamos de precios y disponibilidad de granos básicos, nos apoya el MAGA y la FAO. Y en el caso de desnutrición aguda, la información oficial nos la da el Ministerio de Salud. El producto de estas reuniones es un informe de pronóstico que se publica en las páginas de la CESAN y del CINSAN y se socializa con las contrapartes de cada institución que participa en las reuniones del comité. En este pronóstico también se analiza como parte de la información importante de comportamiento del clima y otras variables, el comportamiento del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño incluye dos eventos que hay que aclarar a qué se refieren. Cuando hablamos del Niño, está asociado a prolongación de la canícula, a déficit de lluvia, a sequía. Y cuando hablamos de la Niña, estamos hablando de lo contrario, es un incremento de las lluvias que caen durante el periodo de invierno y que puede estar asociado también a inundaciones. Pero de acuerdo con la experiencia que tenemos nosotros en el comité de pronóstico, en los últimos 5 años, en 4 de estos 5 años ha ocurrido prolongación de la canícula y solo el año pasado, que las condiciones eran de neutras a la probabilidad de formación del fenómeno de la Niña, hubo déficit de lluvias, o sea, no hubo una prolongación de la canícula similar a los 4 años anteriores. Entonces ya esta experiencia que tenemos nos ayuda a tener una panorámica de cuál es el comportamiento del fenómeno del Niño en Centroamérica y en Guatemala. Solo en el año 2015 hubo una declaratoria oficial del fenómeno del Niño en Centroamérica. Sin embargo, aunque no se declare oficialmente el Niño en Centroamérica y Guatemala, los efectos de las variables asociadas a este fenómeno provocan déficit de lluvia en Centroamérica y Guatemala. Aunque es muy temprano decirlo y no somos las personas más calificadas para decirlo, porque el INSIDUM es el rector en el tema, pero hemos analizado el comportamiento del fenómeno del Niño que nos da instituciones a nivel internacional, y estas instituciones están diciendo que en este momento estamos pasando de condiciones neutras hacia calentamiento, y posiblemente en el segundo trimestre de la época de lluvias en Guatemala se podría establecer un fenómeno del Niño. Pero estos pronósticos se van a corroborar. El 17 de abril se realiza el Foro Regional del Clima, donde participan los expertos temáticos de Guatemala. En este caso me refiero al INSIBUME. Pero las instituciones a nivel internacional cada 15 días actualizan su perspectiva, y ellos nos están diciendo que hay mucha probabilidad de que a mediados de año se desarrollen las características asociadas a un fenómeno del Niño. Esto quiere decir que la temporada de lluvias de este año va a ser irregular y posiblemente se vaya a prolongar la canícula que usualmente ocurre en julio. Roberto, tomando en cuenta estas predicciones, ¿de qué manera pues, se hacen monitoreos también en estas zonas que se podrían ver afectadas? Bien, como parte del sistema de alerta temprana en SAN, del SINASAN, está también el monitoreo de cultivos que coordina el MAGA. También la CESAN participa en estas reuniones. En este sistema se monitorea el comportamiento, el desarrollo fenológico de los cultivos de maíz y frijol. Los extensionistas agrícolas son los que proveen esta información a nivel local, y de esta manera entonces, si hay prolongación de la canícula, vamos a tener información al respecto. Entonces yo resalto la importancia de que los extensionistas agrícolas de este sistema sea un personal que esté permanente, porque ellos son los que alimentan la información del sistema de monitoreo de cultivos del MAG. ¿Se trabaja ya este tema a partir de esta temporada, Roberto?
También el sistema de monitoreo de cultivos viene funcionando desde el año 2008, incluso un año antes de que empezara el pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, cada mes se reúne la mesa técnica de ese sistema, donde participan casi las mismas personas que participan en el pronóstico de SAN, son las que participan ahí. Hay otros representantes de otras instituciones, pero básicamente somos los mismos técnicos los que participamos, y precisamente porque el boletín que se genera mensualmente en el monitoreo de cultivos del MAGA es un insumo para elaborar el pronóstico de SAN. Roberto, tomando en cuenta las experiencias, que no es el primer año que Guatemala pues ejecuta un plan de esta categoría, ¿qué experiencias se han sumado a lo largo de los años? ¿Qué respuesta se ha tenido y qué análisis se puede hacer de los planes anteriores? Bien, la parte que ha sido un poco débil es la parte presupuestaria, porque cuando hacemos la identificación del presupuesto asignado a las acciones del plan, nos basamos en la información que está en el SICOIN, el Sistema de Contabilidad Integrada de Finanzas, que es la herramienta oficial para darle seguimiento al presupuesto. Entonces nosotros identificamos ese presupuesto, pero es el presupuesto asignado, es un techo presupuestario que está asignado a esas acciones. Entonces no es plata que esté disponible ya en el momento. Entonces la parte un poco complicada aquí es que realmente ese espacio presupuestario se le asigne presupuesto para ejecutar las acciones. Precisamente por eso es que en este año, que es una acción novedosa, se hizo la coordinación con la cooperación internacional para que ellos también con su presupuesto nos apoyen para que las acciones que están en el plan se realicen de forma adecuada. Por supuesto que quien tiene la responsabilidad de asignar presupuesto a las acciones es el gobierno, pero también la cooperación internacional, si se le toma en cuenta, se le convoca a las reuniones. Ellos han ofrecido con mucho gusto todo el apoyo desde la parte técnica y el presupuesto que tienen para sus programas y proyectos para que las acciones sean una realidad y se atienda a la población que es afectada por el hambre estacional. Roberto, estamos casi llegando al final, pero una pregunta importante que quizás no hemos tocado es si tiene un número exacto o aproximado de qué población se va a atender para este año. Es importante esta pregunta porque el año pasado el Ministerio de Agricultura, a través de sus técnicos departamentales y el DICORER, hizo una estimación de daños preliminares y nos están hablando de 123,000 familias afectadas el año pasado, porque como yo lo mencioné hace un momento, el año pasado no tuvimos una sequía tan drástica como los años anteriores, pero se da a partir de esa base de 123,000 familias y el secretario de la CESAN ya le solicitó al Ministro de Agricultura para que haga una verificación y una actualización de estos daños y principalmente identificar a las familias para que reciban la atención adecuada dentro del plan de respuesta a la hambre estacional. Gracias, Juan Roberto. Llegamos al final de este programa, pero como siempre le dejamos con su mensaje final sobre este tema a nuestra audiencia. Bien, agradezco la invitación a participar en este programa. El mensaje que quiero dejar es que todos participemos para que las acciones que están en el plan se ejecuten de la mejor manera para atender a esta población que ha sido afectada durante los últimos 5 años por eventos climáticos extremos y por el periodo de hambre estacional en Guatemala. Muchas gracias. Gracias, Juan Roberto, y gracias a ustedes por estar en sintonía de CESAN News Televisión. Y como siempre queremos invitarlos para que participen con nosotros, manden sus sugerencias, comentarios y qué temas quieren tratar a través de nuestras redes sociales. Con su permiso, que descansen.